En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curátola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entrá a garantizar.com.ar y hacé crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Un gran saludo a toda la audiencia de Italianos y sus negocios. Hoy estamos aquí en el estudio con Ludmila Cavalieri. ¿Cómo estás, Ludmila? ¿Qué tal, Francisco? Martino Rigacci. ¿Cómo estás, Martino? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Y ustedes notarán que todavía no ha vuelto Arturo Curátola, a quien le mandamos un gran saludo, un afectuoso saludo. Lo extrañamos, seguramente va a volver con una cantidad enorme de noticias y de informaciones. Hoy, en el programa número 266, tendremos a la reconocida compositora, bandoneonista y directora y arregladora Carla Algeri, que nos va inclusive a brindar una excepción en nuestro programa, un número musical. Al final de la entrevista vamos a escuchar uno de las composiciones musicales justamente que ella desarrolla. Luego tendremos una entrevista con el ministro de Industria y Producción de la provincia de Neuquén a propósito de la misión de Vaca Muerta, tan importante, de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y luego, para cerrar, tendremos a Hernán Nagelson, que es asesor de la Secretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad, que nos va a hablar de un taller para pequeñas y medianas empresas que se va a hacer en el ecoparque, en lo que era el anterior zoológico en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual nos va a dar, digamos, un panorama de esas actividades que son realmente reuniones de negocios. Acá Martín no me quiere decir algo. Te quiero decir algo. No. ¿Qué me quieres decir? Te quería decir dos curiosidades. Sí. Bueno, las dos curiosidades son las siguientes, de ahora. Leyendo un poco los online y todo, hay una marcha muy bastante grande que está alterando mucho el tráfico acá en la zona de Plaza de Mayo y de toda esta zona, digamos, la 9 de julio. Sí. Entonces, ¿quién lo organiza? Lo organiza dos unidad piquetera y militante del Frente de Izquierda. La curiosidad es que
hay un grupo de piqueteros italianos, en realidad napolitanos, así se definen, que vinieron a solidarizarse, y es la primera vez que ocurre esto. Entonces, son del SICOBAS, que sería un sindicato del grupo combativo, llamado así del sindicato, y es la primera vez que ocurre esto. Va a llamar mucho la atención, yo creo que va a llamar mucho la atención porque son napolitanos, no sé cuántos son, está ocurriendo realmente ahora, y seguramente mañana lo vamos a ver. Porque, o sea, la Internacional Piquetera. Internacional Piquetera napolitana. Entonces lo de napolitano, como decíamos antes, llama mucho la atención en Buenos Aires. Otra cosa de estos minutos que salió ahora, que no es nueva del todo, es completamente diferente, ¿no? Vamos de un tema más social, más duro, más importante, digamos, a uno que es una curiosidad, pero que afecta a una ciudad importante de Italia, que es Venecia. Empiezan a salir en las calles de Venecia, han empezado a instalar carteles para advertir a los turistas de tener cuidado con las gaviotas. Por dos razones. Las autoridades piden dos cosas muy concretas, que es no arrojarle comida a las gaviotas y mantenerse alejadas. El tema no es nuevo en realidad, ya existía en una ciudad como Roma, cuando la basura queda afuera. Acordémonos que estas ciudades italianas están siempre tapadas por miles, millones de turistas y cada día más, etcétera. Lo que sí, lo nuevo es realmente lo de los carteles. A mí me recuerda que en Argentina hay casos, o hubo casos en la Patagonia, en la costa de la Patagonia, donde las gaviotas pueden llegar a herir a las ballenas, porque a tener más basura en el mar atrae a las gaviotas, que a su vez, sabemos todos, tienen un pico muy potente, sí, y la piel de las ballenas es muy... Yo conectaría esta información que vos das, que es una pildorita, una especie de curiosidad, sí, con esta cuestión que en estos días, particularmente en esta semana, en Riad, Arabia Saudita, atención cuando pensamos en Roma 2030, ¿no? En Riad, Arabia Saudita, se está llevando adelante una reunión de la UNESCO para evaluar si algunas ciudades, entre ellas Venecia, va a ser, que es patrimonio de la humanidad, va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en peligro. Y para eso el municipio de Venecia ha votado por mayoría que a partir de primavera del 2024, es decir, del año que viene, marzo-abril, se va a imponer una tasa de 5 euros, aún para las personas que vayan por el día. Porque la enormidad de turistas que hay, que hoy están superando los valores prepandemia, están generando un peligro muy grave en la protección de este patrimonio artístico. Tengan en cuenta que en Venecia oficialmente, imaginémonos informalmente debe ser mucho más, hay 49.593 lugares, camas, para turistas y 49.300 para residentes. O sea, que oficialmente hay más lugar para el turismo que para los residentes. Si a eso le sumamos lo informal, nos podemos imaginar cuál es el caudal que puede haber de cantidad de gente en la ciudad lagunar. Vamos ahora a Carla Algeri, que es compositora, bandoneonista, sobre todo nos impactó lo del bandoneón, directora y arregladora, que tiene y nos va a transmitir, digamos, una historia de vida realmente de gran mérito y de gran protagonismo ahora en el mundo de la cultura. ¿Cómo estás, Carla? Hola, qué gusto escucharte. Ante todo, mi profundo agradecimiento, porque bueno, para mí, que tengo orígenes italianos, estar en este programa realmente me colma el alma de emociones hermosas. Así que un cariño muy fuerte a todos los oyentes y a toda la gente que comparte el día a día contigo. Carla, contanos cómo fue tu evolución, porque yo pude hablar con vos ayer, creo, y bueno, la verdad que has tenido, sos una mujer muy joven, pero de gran éxito, pero una historia, no sé, que me gustaría compartirla con la audiencia.
Bueno, y realmente, bueno, como bien decías vos, ¿no? O sea, soy músico, mi instrumento es el bandoneón, ¿no? Cuando alguien me pregunta a mí por qué el bandoneón, yo siempre les digo, la verdad que yo no lo elegí, él me eligió a mí. Tocaba otros instrumentos, en mi infancia estudié el piano y la guitarra, siempre quise estudiar el bandoneón, pero en ese momento las políticas culturales de la Argentina no tenían puesta la mirada tal vez en nuestra música ciudadana, entonces era algo que era muy difícil. Soy del municipio de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo llamamos la ciudad de las artes y las ideas, donde grandes referentes de nuestra cultura son oriundos de mi municipio natal. Estudié en la Universidad de La Plata, fui a la Facultad de Ingeniería, estudié Ingeniería Mecánica. Luego me dediqué a la industria textil y la relación con Italia aún se afianza muy fuerte, ¿no? Principalmente en la moda, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, junto con el papá de mis hijos, Carlos Barín, un gran empresario, él, cuando nosotros nos conocimos, era el dueño de Flammers, una gran sociedad histórica también, con muchísima fabricación en Italia. Bueno, primero pusimos Valentino, luego vino Gianni Versace, después Salvatore Ferragamo, después Max Mara. Bueno, finalmente él luego, a partir del 2001, ¿no? Se pone a trabajar junto con Lando y trabajan en La Martina, o sea que bueno, esa raíz muy fuerte. Y por otro lado, ahí en ese momento, producto del 2001, donde todo esto de lo textil, bueno, lo que nos estaba pasando, las importaciones, todos habían cambiado, siempre había estudiado música toda la vida, y en ese momento entonces me puse a hacer cosas con la música, con el bandoneón. Mi maestro fue el maestro Rodolfo Mederos, él fue mi primer maestro, hasta que, bueno, nada, como digo, el bandoneón me eligió a mí y terminé bandoneonista, músico, pero por sobre todas las cosas yo siempre digo, cuando alguien me dice, Carla, ¿vos qué haces? Yo digo, yo me reconozco siempre como la mamá de Sebastián y Nicolás. Bueno, como madre, claro. Pero, ¿y cómo fue el proceso, digamos, para una mujer en una, no sé, en una orquesta y después, digamos, abriéndose paso de manera individual o grupal? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, eso fue evolucionando lentamente, ¿no? O sea, siempre recuerdo mis primeras entrevistas cuando voy a estudiar con Rodolfo Mederos, y él me dice, yo era muy jovencita, y entonces me dice, bueno, Carla, contame, ¿a dónde te gustaría llegar con el bandoneón? ¿No? Entonces yo le dije, a mí me encantaría ser solista de la Filarmónica, de la Sinfónica de Berlín. Y él me miró, como diciendo, y me dijo, vaya, muchacha, dijo él. Entonces yo, en la conversación, le dije, ¿y a vos qué te gustaría? ¿Cuál es el sueño de tu vida que todavía no hayas hecho? Y él me dijo, a mí me encantaría tener mi propia orquesta típica. Yo le dije, ¿pero por qué vos no lo haces? Sos un gran músico. Y él se sonrió como diciendo, bueno, ¿no? Los sueños de juventud. Yo era muy joven y tenía esos impulsos que uno tiene cuando es muy joven. Así que luego, ya trabajando al lado de Rodolfo Mederos y demás, aparece la oportunidad de filmar una película que se llamó El último bandoneón. Y para esa película era necesario que esté presente la orquesta típica, formar la orquesta típica. Entonces, bueno, ahí trabajamos junto con Rodolfo, él compone obras para esa película y por supuesto en formación orquesta típica, forma esa orquesta típica donde ahí había, qué sé yo, violinistas como Mauricio Marchelli, o sea, gente muy querida, guitarrista Armando de la Vega, un contrabajista como Sergio Rivas, gente muy profesional, muy querida, y ahí entro a tocar como bandoneón, como primero B en la orquesta Rodolfo. Contame cómo se constituye una orquesta típica, cuáles instrumentos, cuántos son. Bueno, tiene 4 bandoneones, 4. Tiene 4 violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo, un piano y en el caso de Rodolfo la sonoridad de la guitarra eléctrica, que es un color que habitualmente no está en la orquesta típica, pero sí está dentro de la formación de Rodolfo Mederos. Bueno, fue una experiencia muy linda, grabamos discos, hicimos gira, bueno, fue una experiencia muy linda, hasta que, bueno, uno empieza a crecer y como me dijo él un día, me cita en el mismo lugar donde yo había presenciado el día que el maestro Osvaldo Pugliese le pide a su primer bandoneón, que fue Arturo Penón en ese momento, ya por el año 82, que había llegado su momento y tenía que retirarse de la orquesta. Estábamos, recuerdo, todos sentados en el Café El Celta, en Sarmiento y Rodríguez Peña. Yo era muy pequeña, tenía 12 años. Muchos años después,
sentados en el mismo café, en la misma esquina. Rodolfo estaba sentado en la misma silla que se había sentado don Osvaldo Pugliese, y yo en la silla donde había estado sentado Arturo Perón, y él me dijo, bueno, muchacha, ha llegado tu momento, tenés que irte de la orquesta. Siempre lo recuerdo. Fue muy sorprendente para mí, uno siente que uno no está preparado en ese momento. Bueno, y así fue. De ahí me pongo a escribir un musical que se llamó Buenos Aires de Tango, que fue muy exitoso. Y finalmente luego me contratan en Colombia y fundo la primera orquesta de tango de Colombia. Bueno, y ahí seguí trabajando quizás hasta hoy, ¿no? Con muchos sueños y mucha alegría. Carla, acá está también Martino Rigacci, que tiene una pregunta o varias, no sé. Dos preguntas. muy diferentes una de la otra. La primera es... Me encanta. Hola Martino, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo andamos? Brevemente, tus vínculos con Italia, ¿no? Y la otra es, el tango está pasando una fase ya de hace años estable y diría llena de salud, como creatividad, como turismo, como lugares que hay, superada, digamos, dejemos estar la pandemia, ¿no? La paréntesis esa tan dura que fue para todo. Pero, ¿cómo lo vivís eso? O sea, ¿cómo te imaginas hacia dónde puede ir el tango en los próximos años? Porque es como que llegó a un nivel muy, muy alto. Sabemos que se baila, se toca, se fusiona, se contagia por suerte de otros ritmos, como de otras músicas, como el rock o como el jazz o como todo, ya es muy ecléptico, digamos. ¿Cómo te imaginas vos que estás adentro de ese mundo, el tango en unos años de Buenos Aires? Bueno, en principio voy por la primera respuesta, claro, que me preguntabas por mis antepasados. Bueno, mi familia es bien del sur de Italia, ¿sí? De la zona de Palermo, de la zona de Catanzaro, muy al sur. De ahí son mis bisabuelos, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. No, ellos son españoles, pero por parte de padre y madre, ellos todos son de Italia. Mi abuelo fue un gran organista de los músicos de iglesia. Él fue el organista y restaurador, por ejemplo, de la Basílica de Luján. Y él pasó también tiempo en Italia. Sangre de música, entonces. No viene de la nada. Absolutamente. Y también alguna influencia muy fuerte ahí que yo la descubrí en los últimos años, que tenía que ver también con la música religiosa, porque su tío era cardenal y él tenía toda una formación de música religiosa importante que yo no había experimentado desde el bandoneón. Y me toca entonces hace unos años y de ahí en adelante hacer música religiosa con el instrumento, y realmente fue maravilloso. Entre ser cardenal y tango, dijiste, te fuiste por el lado del tango, cardenal no. El tango siempre estuvo. Siempre o sea, estuvo. El tango, yo siempre digo, el tango es mi lengua madre, ¿no? Es aquella que se hablaba en el patio de mi casa, la que me enseñaron mis padres. Pero bueno, toda esta experiencia con la música religiosa yo no la había tenido y la empiezo a experimentar, que fue también esta cosa de los antepasados, ¿no? Aquello que me viene muy de Italia, y que era muy fuerte, ha sido muy fuerte, muy significativo para mí. Y cuando me preguntabas a dónde creo que puede llegar el tango, el tango se ha convertido, si bien es la música del Río de la Plata, hoy se ha convertido en la música de las ciudades, en las músicas de las grandes metrópolis. Y o sea, ha emigrado, ha cruzado fronteras, se ha fusionado, y como de alguna manera también es la resultante de la fusión de muchas músicas, o sea, todos aquellos inmigrantes que vienen y desembarcan aquí en el Río de la Plata y se instalan a las orillas de nuestras ciudades rioplatenses. De ahí da como resultado la sonoridad, las letras, la música, todos los contenidos que tienen que ver, inclusive hasta la manera de bailarlo, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos las primeras letras, cuando miramos la primera manera de bailar, claro, era una forma tal vez más autóctona, y luego empieza ya cuando entra la literatura muy vinculada a la literatura francesa del siglo XIX, ¿no? Cuando pensamos en tal vez en las letras de los hermanos Espósito, por decir algo, por poner un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Donde hay toda una metáfora y una poesía más romántica, eso evoluciona. Así sucesivamente siguió evolucionando. Sí, aparte la cuestión del tango canción y bueno, la importancia de la inmigración también es no solamente, significativa, ¿no? Es que me vienen unas palabras también de un italiano, ¿no? Que es Astor Piazzolla, cuando él decía,
¿no? Que él quería que su música era tango, pero que él quería que su tango sonara, que su música sonara siglo XX, ¿no? Y hoy, de alguna manera yo y tal vez otros, decimos, bueno, pero hoy nos tiene que sonar a siglo XXI, ¿sí? Porque la música es la expresión musical del pueblo, valga la redundancia. Entonces, si bien seamos modernos y volvamos al pasado, ¿sí? Porque la evolución tiene que ver eso, ¿sí? Podemos ser modernos, pero siempre tenemos que estar enraizados en un pasado para que crezca y evolucione. Entonces, creo que el tango va a seguir evolucionando. Por supuesto, las políticas culturales también son muy importantes, ¿no? Si miramos, hay muchas más cosas afuera con el lenguaje del tango en todas sus áreas y roles que lo que nos está pasando aquí. Vos dijiste, ¿no? Carla, vos dijiste al principio de la entrevista que las políticas culturales, cuando vos eras más chica y, bueno, no eran tan favorables al aprendizaje, ¿cómo son ahora? Bueno, cuando yo era pequeña, que nos tocó la época de la dictadura militar, de alguna manera pensar en el tango o en el folclore, de hecho era impensado. Yo recuerdo escuchar esas músicas a puertas cerradas, A puertas con mis padres, cerradas. o sea, esto no se podía hacer, o sea, esto no estaba permitido. Y hoy también se ha hecho, digamos, si bien se ha despegado y mucho, porque hemos hecho que el tango sea patrimonio de la humanidad, que el eje sea el bandoneón, pero bueno, hay una realidad, estamos acá en una radio muy importante, que es la de la Cámara de Comercio, o sea que ustedes mejor que nadie para hablar de todo esto. Si nos ponemos a pensar que la marca tango es prácticamente la segunda recaudación después de la recaudación fiscal, estamos hablando de un gran negocio. Vamos bien. Claro, Disculpame que estamos tengo hablando de un gran negocio. otra pregunta de Martino Rigacci. ¿Sos la, digamos, sos la única mujer bandoneonista? ¿Hay muchas mujeres bandoneonistas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ahí diría un gran maestro mío que una cosa es tocar el bandoneón y otra es ser bandoneonista. Uh-huh. Ajá. Que es distinto, ¿sí? Entonces, hay muchas, gracias a Dios, hay muchas mujeres tocando el bandoneón, Ajá. hay algunas mujeres bandoneonistas, hay gente que hace las cosas muy bien, pero bueno, tampoco hay una gran escuela del bandoneón y de los bandoneonistas. De hecho, hay un gran eslabón perdido precisamente por la época del proceso donde donde emigraban o los mataban o algo pasaba. Entonces nosotros pasamos de músicos de la edad tal vez como Néstor Marconi a la mía. O sea, tenemos todo un eslabón en el medio que todos ellos no están. Esto que vos decís como discúlpame, esta actividad que vos tenés de directora y fundadora de Polo Bandoneón. Después, junto a los más importantes maestros de música, llevan un proyecto musical para la preservación y difusión de las músicas del mundo. ¿Eso qué es? Contanos un poco a la audiencia. Bueno, el Centro Cultural Polo Bandoneón es cuando hicimos que el tango sea patrimonio de la humanidad, acordamos y firmamos ante la UNESCO que teníamos que tener un lugar donde centralizar todas las actividades del tango, porque todo está disperso, aún hoy está absolutamente disperso. Hay uno que hace un festival y lo hace en un lugar, hay otro que hace una milonga y lo hace, o sea, cada uno es como individualista. Bueno, el compromiso ante la UNESCO para la preservación y difusión es centralizarlo en un lugar. Entonces funda donde es el edificio del Puente Alsina, allá en Pompeya, como dice el Tango Sur, Pompeya, claro. Y más allá de la inundación. Ahí hay un centro cultural que es el propio edificio del puente, ¿sí? Ese puente que la gente dice ¿dónde es? El mismo puente, adentro hay un centro cultural, y la intención, luego de haber trabajado mucho tiempo y viendo también la modalidad de lo que tenían las orquestas para transmitir a los jóvenes las músicas en el resto del mundo, nos pareció que nosotros teníamos que diferenciarnos de eso en una experiencia nueva, que era que los docentes que estuviesen ahí, si uno quería transmitir una memoria cultural, tenía que hacerlo con aquellos que habían sido partícipes. O sea, si hacemos un homenaje, no sé, a Osvaldo Pugliese, bueno, 3 de los que estamos ahí hemos tocado con Osvaldo Pugliese. Entonces podemos transmitir ese lenguaje muy auténticamente. Y así sucesivamente. Entonces, por eso, de alguna forma, esos maestros son grandes referentes, porque bueno, los años van pasando, vuelvo y digo, es hasta mi generación, ¿no? Porque ya, Carla, los que me siguen a mí, sí, ya no. Si me permitís, te voy a leer una frase tuya.
Cada día de mi vida, al levantarme en las mañanas, sé que tengo dos certezas. Mis hijos, Sebastián y Nicolás, y la música. No me imagino levantarme a la mañana sin ellos y sin mi bandoneón y el tango. Esto creo que te pinta de cuerpo entero. Y lo que te voy a pedir ahora, un poco para cerrar esta entrevista, es que vos nos presentes Gris de Ausencia, que es algo que vamos a hacer escuchar y compartir con nuestra audiencia, pero quisiera que lo presentes vos. Vos sabés que cuando me nombraste y dijiste Gris de Ausencia, ¿no? me llené de emociones, ¿no? Hay muchas cosas que se me vienen, pero cuando hacemos Gris de Ausencia, si bien Gris de Ausencia es un tango del maestro Marconi, que lo elegí porque el año pasado le rendimos homenaje, todo el año se lo dediqué a Néstor Marconi, y entonces hicimos un disco junto con su hijo Leonardo Marconi, pero de alguna manera también le rendíamos homenaje por esa ausencia en esos 100 años del natalicio de Astor Piazzolla y muchas otras cosas que se dieron en ese momento, ¿no? No solamente eran los 100 de Piazzolla, sino que nos pasaban muchas cosas. Desde, para aquellos que son futbolistas, era también el aniversario del gol de la mano de Dios, o sea, pasaban cosas con Borges, pasaban cosas con Borges, pasaban contados. Acá tenemos listo a De Carísimo, ¿qué te parece? Me encanta, no puede ser, además tenemos que hacer De Caro en una radio. Claro, De Caro de Sica, claro. Exactamente, tenemos que hacer De Caro en una radio como esta. Bueno, lo ponemos al aire entonces. De Carísimo para todos los oyentes con todo mi corazón. Gracias. Ecomedios.com.
AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entrá a garantizar.com.ar y hacé crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos de vuelta con Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Ahora presentamos al ministro de Industria y Producción de la provincia de Neuquén, licenciado Facundo López Raggi, que a propósito de la misión Vaca Muerta de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, tiene esto para decirnos. Estimados oyentes, estamos con el licenciado Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de Neuquén. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Muy bien. Saludos a todos ustedes. Un gusto estar en contacto. Le agradezco esta entrevista a nuestro programa Italianos y sus negocios, que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y hago esta mención justamente porque acaba de estar la semana pasada una misión a Vaca Muerta y me gustaría escuchar su balance. Sí, bueno, fue una misión que coordinamos con la Cámara Argentina Italiana, con Claudio Farabola en particular, que tenemos mucho contacto ya hace muchos años y que venimos realizando varias actividades en conjunto. En esta oportunidad tuvimos la posibilidad y el honor de que nos reciba el embajador de Italia en Argentina, así como el cónsul de Bahía Blanca, y aprovechamos para acompañar a las empresas, tanto las locales como las italianas que estuvieron presentes, en poder juntarse, conocerse, tener un evento donde contamos información vinculada a lo que es Vaca Muerta, pero también las otras actividades que realizamos en Neuquén, que tienen que ver con la diversificación de la matriz productiva, ¿no? Con todo lo que es agroindustria principalmente. Y bueno, también aprovechamos para recorrer un poco y que personalmente puedan ver plantaciones de pera. Fuimos a una bodega además que está en la zona de San Patricio del Chañar, donde aprovechamos la ocasión para almorzar, además de ver las características de las plantaciones, que tienen no solamente vides, sino también olivos. Así que bueno, fue
una O sea, linda recorrida. Una mirada completa a esa provincia tan pujante, aparte lleva el nombre del agua que tira fuerte, así que, digamos, hay posibilidades agroindustriales por todos lados, pero la misión principalmente iba a contactar la cadena de valor justamente de la extracción de petróleo. De Vaca Muerta, sí, ¿no? sí, Claro, sí, exactamente. Y era también en consecuencia de un trabajo que está realizando la Cámara de Comercio, dirigida porque el gerente Claudio Farabola es un conocedor profundo de la articulación entre Italia y las necesidades que pueda haber en la Argentina. ¿Usted cree que las perspectivas son buenas en ese aspecto? Sí, a ver, todo depende. Nosotros como funcionarios públicos generamos y propiciamos los eventos, estas actividades que hacen que los privados se conozcan, que puedan generar confianza entre ellos y ojalá que se generen negocios, ¿no? Somos propiciadores de estas vinculaciones iniciales. Así que en ese sentido hemos logrado la propuesta, el objetivo, y después veremos, porque en el tiempo y según cómo van madurando las ideas, la situación en macro del país tampoco por ahí permite desarrollar actividades en forma inmediata, pero bueno, Vaca Muerta claro que no tiene solamente inmediatez, sino tiene una perspectiva a futuro enorme, y que seguramente les va a dar la idea a las empresas italianas de lo que viene, las posibilidades de asociarse con empresas locales, porque obviamente todos pretendemos, nosotros en particular en Neuquén, que el valor agregado se genere en la provincia, ¿no? Y que el desarrollo económico y social se desarrolle en Neuquén, pero sabemos que no todas las provincias se pueden avanzar con su inversión en la propia provincia, pero sí vincularse con empresas que ya están, ¿no? Y eso es lo que tratamos de propiciar también. Porque ahí hay todo un desafío, ¿no? Aparte la cuestión principal, que es la extracción de gas, petróleo, o sea, en definitiva todo lo que está alrededor de los hidrocarburos, pero hay un gran desafío de generar una infraestructura cada vez mayor, ¿no? Sí, la necesidad de infraestructura es enorme, la infraestructura para el sector principalmente de Vaca Muerta, pero también infraestructura social. Hablo de rutas, hablo de soluciones habitacionales, hablo de hospitales, es enorme. Mucha de esa infraestructura corresponde al Estado provincial, al Estado nacional, pero también hay posibilidades para inversiones privadas, y necesitamos también que nuestra cadena de valor, después una cadena de valor que se inicia con una inversión de una operadora y empresas de servicios especializados. Tenemos aproximadamente 2.500 pymes que forman parte permanente o temporaria de la cadena de valor. 1.200 de ellas son neuquinas, así que todavía con el crecimiento que se espera de Vaca Muerta vamos a seguir necesitando, sobre todo en algunas actividades más que en otras, la necesidad de que se incorporen más empresas, ¿no?, a esta cadena. Claro, esa conexión que, bueno, de alguna manera también estuvo simbolizada por la presencia allí del embajador, del consejero económico comercial también Dario Saboriti. Realmente ha habido una manifestación simbólica de la presencia de Italia y de los desarrollos de negocios allí. Nos deja bien pensar que estas sean políticas de Estado que se mantengan en el tiempo independientemente de los gobiernos. ¿Y usted qué piensa respecto a eso? Y sí, yo creo que estamos en un momento donde por fin, respecto de Vaca Muerta, no hay grieta. Creo que cualquiera de las fuerzas que asuma el gobierno nacional hacia adelante sabe lo que Vaca Muerta puede dar al país, porque no hay actividad económica sin energía, no hay campo sin energía, y la energía está en Vaca Muerta. Así que
no hay forma de no seguir potenciándola, ¿no? Es muy importante lo que se puede hacer, lo que se puede dar, la transformación estructural que puede tener diferentes sectores de la economía en base a lo que se está dando en Vaca Muerta, ¿no? Claro, y usted allí como ministro de Industria y Producción, me imagino que estará, bueno, de una manera muy presente y con mucho énfasis en promover ese relacionamiento de interesados desde el exterior, del conjunto con la agencia de inversiones, para no solamente hacer inversiones y traer tecnología, sino radicarse allí, ¿no? Sí, totalmente. Esa es nuestra tarea, pero digo, como ministro de Producción e Industria, mi tarea principal es propiciar y seguir fortaleciendo y avanzando en lo que es la ampliación y la diversificación de nuestra matriz productiva, nuestra matriz económica. Es clave Vaca Muerta para todo eso, pero sabemos que tenemos un potencial enorme en otras tantas producciones agroindustriales, sobre todo. Obviamente el turismo es un tema fundamental para nuestra provincia también, el desarrollo comercial, el desarrollo industrial, son todas líneas de trabajo a seguir fomentando, y lo podemos hacer porque tenemos Vaca Muerta que permite a la provincia disponer de recursos que vuelca a las otras actividades que llegan a todo el territorio provincial. Claro, porque de alguna manera Vaca Muerta es un motor de desarrollo, no solamente para, digamos, la provincia en sí, sino porque es un polo de crecimiento para toda la región, ¿no? ¿Ustedes qué tipo de vínculo tienen con el otro lado de las montañas, con Chile? Tenemos un buen vínculo, de hecho estamos actualmente exportando gas a nuestro país vecino, que les viene muy bien porque ellos están tratando de mejorar mucho todo lo que es el balance de carbono. Ellos vienen con una explotación fuerte de todo lo que es con otras energías no tan buenas como lo que es el gas actualmente. No tan amigables, digamos. No, exactamente, pero bueno, sí, tenemos mucha vinculación. Neuquén es la provincia que más pasos tiene con Chile, que son 7 pasos en total, es decir, tenemos muy buena vinculación. Podría ser mejor, sin duda, todavía. Nosotros miramos a los puertos de Chile, porque estamos a 400 kilómetros de un puerto como es el de Concepción al Pacífico, y estamos a 1200 del puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro, más cerca del Pacífico. Exacto. Así que depende para dónde va la exportación, pero bueno. Pero el Oriente es un gran comprador, así que seguramente allí hay mucho para desarrollar, y insisto, no solamente en la matriz energética, sino también en la agroindustria que usted dijo, en las bodegas, en las empresas vitivinícolas, también en el turismo. Todo ahí, la confluencia es de un gran poderío y además de un gran testimonio y huella de la inmigración italiana, ¿verdad? Sí, tal cual. ¿No? ¿Es de origen italiano o no, Raggi? Sí, mis abuelos maternos. Ah, perfecto. Usted sabe que nosotros en eso no podía terminar, digamos, la entrevista sin hacerle esa pregunta. Así que además he tenido la suerte y la oportunidad de haber sido becado para estudiar en Bolonia, una maestría de ingeniería en innovación que fue excelente para toda mi carrera. El alma mater de Bolonia, usted. Sí, exactamente. Muy orgullosamente lo digo. Bueno, perfecto. Entonces, mire, le agradezco muchísimo este contacto, y bueno, si usted puede, vamos a ir en el futuro no solamente con Claudio, sino mismo con la Cámara de Comercio en nuestro programa de radio, siguiendo la evolución de todos esos tan lindos proyectos en la provincia allí de nuestra querida Patagonia. Muchas gracias, señor ministro de Producción e Industria de Neuquén, licenciado Facundo López Raggi. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Saludos.
Aquí estamos, hemos vuelto, estamos esperando la comunicación con Oscar Nagelson, pero mientras tanto nos gustaría o me gustaría poder compartir con Martino Rigacci algunas cuestiones que tienen que ver con Italia. La primera es que la cuestión de los inmigrantes en Lampedusa, que ya parece ser algo abrumador, hay todo tipo digamos, de cuestiones, de anécdotas, de problemas de alimentación, de cobertura sanitaria, y la polémica está en que, según se comenta, y las Naciones Unidas han hecho eco de esto, la Unión Europea no estaría apoyando a Italia con los fondos para aumentar el apoyo a los inmigrantes que están llegando a Lampedusa debido a la crisis alimentaria que se está viviendo en Túnez. Sí, dijiste un montón de cosas, todas gravísimas y preocupantes al mismo tiempo, realmente. O sea, tocaste todos los puntos de este enorme problema que es el de la inmigración. A partir de lo de Lampedusa que decís, es como nuevo pero viejo. O sea, un poco en los últimos meses había un poquito bajado la tensión y de repente estalla esto de Lampedusa, miles que llegan y obviamente ya sabemos cómo es Lampedusa, una isla muy frágil, muy chiquita, con un gran desgaste con este problema, con este tema de la inmigración, que ya se arrastra desde hace años. Cada tanto, lamentablemente, ocurre una tragedia en el Mediterráneo, en esas aguas. Y justamente para partir de lo de ahora, quiero leer un título muy pequeño que es como un telegrama, un flash. Los traficantes bajan los precios, por lo tanto hay más desembarques. Yo creo que en esta frase engloba todo, ¿no? O sea, los traficantes que parten de esos países, Libia, Túnez, etcétera, evidentemente es como un producto más, lamentablemente, el de la inmigración, como vender, entre comillas, cualquier producto, y entonces por razones de mercado, como con cualquier producto, entre comillas, decidieron bajar los precios. O sea, vos cruzaste mercantilismo con inmigración de una manera que es, digamos, muy impactante. Sí, es así. Y me vendría a decir, no se logra superar este tema, ¿no? Porque si nosotros lo miramos a lo largo de los últimos años, diría 3, 4, 5 años, hay como corrientes, hay como flujo, ¿no? Hay el momento del invierno baja un poco, el tema de la inmigración, después toda la temporada del calor, del verano, llega mucha más gente y lamentablemente, repito, cada tanto hay una tragedia. Hay todo, respecto a la parte más política que vos dijiste, hay todo un tema de diálogo y negociaciones con la Unión Europea por parte de Italia, que obviamente como España, aunque España en menor medida, Italia, acordémonos, porque una cuestión geográfica, la geografía no la cambia nadie, es la última frontera ahí abajo. Y por otra parte, la otra pata de este enfoque político, de estas relaciones de Italia, se dan con Libia, Túnez y esos países. En los últimos meses se ha notado, lo he notado yo solamente leyendo los diarios, etcétera, hay muchos viajes de Meloni, del primer ministro, y de los ministros de las diferentes áreas de Italia, que obviamente le están muy encima al tema a raíz de la prioridad y de la gravedad. Y último, hay un vínculo en esto también que no ha sido todavía hablado, pero, o por lo menos tan marcado por los medios, que es el hecho que las restricciones puestas por Rusia a la salida del trigo de Ucrania han reducido la oferta del trigo justamente en Europa y particularmente en la zona del Mediterráneo, que era donde abastecían a las naciones que estaban en el norte de África. Sí. Y evidentemente eso, probablemente está generando esta terrible crisis justamente alimentaria y justamente por problemas de falta de pan y de comida. El trigo es alimento básico tanto en Libia como en Túnez y acelera claramente la salida de la gente desesperada hacia zonas donde pueden encontrar alimento. Sí, cada día se habla más de África, ¿no? Creo por diferentes razones. Primero por la presencia de algunos países que antes no tenían tanta influencia en el continente, y otros justamente por este tema, porque todos los datos indican que con un fuertísimo aumento de la población y necesidades básicas alimentarias cada vez menos satisfechas, entonces es un cóctel, digamos, terrible.
En realidad había estimaciones, yo me acuerdo en Italia hace ya 20, 30 años que decían el próximo gran problema que vamos a tener, que va a haber, sea a nivel nacional Italia, sea a nivel de la Unión Europea, es África. Bueno, creo que ahora está empezando a pasar eso realmente, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información. Siempre estamos en Italia, en la Unión Europea. Ustedes saben que el Banco Central Europeo es el que reemplaza a lo que son los bancos de cada uno de los países que están en el área euro, y en particular el Banco Central Europeo también tiene una unidad muy importante que es la de supervisión bancaria única europea. Allí hay, en el cargo que se creó en el 2011, hay un italiano que ya lleva 2 mandatos, que se llama Andrea Enria, de origen de La Spezia. Después él estudió en la Universidad Bocconi de Milán, es un hombre de gran prestigio, pero bueno, deja el cargo y en su lugar va a estar Claudia Buch. Ahora, esta Claudia Buch es la vicepresidenta del Banco Central de Alemania. Por eso les decía que los países han mantenido las estructuras de su banco central solamente en lo que hace a la supervisión bancaria, porque obviamente la emisión se ocupa el Banco Central Europeo. También la Banca d'Italia tiene su gobernador. Banca d'Italia es una entidad mixta que supervisa el funcionamiento de todas las unidades del sistema financiero nacional. Esta señora Buch, dicen, o por lo menos la perspectiva y lo que plantean los medios, es que va a ser mucho más serios los controles y restricciones al funcionamiento de los bancos. Cuando dicen eso, quiere decir que va a ser mucho más complicado el otorgamiento de crédito, porque se va a hacer mucho más estricto en lo que son la evaluación de las garantías. En una época, en un momento en donde la Unión Europea está entrando en recesión y las tasas están encima del 5%. Así que bueno, parece ser una amenaza. Sí, digamos que sobre todo Alemania, ¿no?, que es la famosa locomotora de una gran parte de Europa, la primera economía del continente, un poquito me parece sorpresivamente como que venía de buenos niveles, sobre todo teniendo en cuenta el enorme tema que fue lo de Rusia, lo del corte de los suministros de gas, y ahora esta locomotora está bajando, entonces obviamente altera todo eso. Hay aumentos de tipos de interés para frenar un poco la inflación, que el tema sigue estando ahí. Entonces el panorama está un poquito más complicado quizás que hace unos pocos meses detrás, ¿no? Bueno, y el otro tema antes de... Bueno, voy a informar a la audiencia que creo que no vamos a poder comunicarnos con Hernán Nagenson. Sabemos que en realidad va a dirigir unas jornadas para empresas pymes que se van a desarrollar en el Ecoparque, el antiguo zoológico, creo que es el 27 y 28 de septiembre, o sea que todavía vamos a tener tiempo en algún programa posterior en recibir su palabra y la entrevista. Así que antes de seguir con una cuestión de Italia, le voy a pedir a Ludmila Cavalieri que, como siempre, nos informe sobre la cadena de emisoras que nos acompañan a Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Bien, bueno, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos por Ecomedios AM 1220, puede escucharnos, por ejemplo, en Mar del Plata a través de Radio Brisas los viernes a las 21 horas, en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes, nos pueden escuchar a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas en FM 100.3. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, los lunes a las 20 horas, a través de Radio La Luna, AM 1140. Y si están en Tandil, también pueden escucharnos los lunes a las 21 horas en Radio Tandil, AM 1140 y FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas, por Radio Amplitud, AM 660 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en AMBA. La tenemos que felicitar a Ludmila Cavalieri porque ya ha graduado, ¿no? Contanos, ¿en qué te volviste a graduar? Porque vos ya tenés distintas... Mi tercer carrera, sí. Ahora soy operadora técnica de estudio de televisión, así que le vamos a decir a la audiencia que cada vez vamos a tener una mejor calidad de emisión y vamos a seguir los cánones de la técnica. Siempre perfeccionándome, me gusta. Perfecto, felicitaciones, Ludmila. Muchas gracias.
Último tema que quería tocar con Martino Rigacci es este protagonismo de una persona de gran prestigio en Italia y en Europa, como es Mario Draghi. Claro, la novedad es de hoy. Draghi, recordemos que fue primer ministro hasta, si no me equivoco, septiembre del año pasado, y es una personalidad conocida, fue durante años el número 1 del Banco Central Europeo. La novedad es que la presidente de la Comisión Europea, la señora van der Leyen, le encargó un periodo de tiempo de 1 año para que prepare un informe sobre el futuro de la competitividad europea. Ahí yo diría dos cosas. Primero de todo, este informe no puede estar en mejores manos, obviamente. Ojalá estuviera acá, ¿no? Ojalá estuviera acá con la preparación, la experiencia que tiene, la seriedad, el rigor que tiene Mario Draghi. Y la otra es que, ¿cuál es el tema de fondo? Que realmente es la competitividad. Y ahí, si uno dice la competitividad europea, inevitablemente uno piensa, pero ¿cuáles son las dificultades que tiene la competitividad europea? Las tiene porque obviamente nacen nuevos, están naciendo ya bastante arraigados y consolidados, diría, nuevos protagonistas que tienen un tema de competitividad por costos internos y por otra serie de razones mucho más bajos que los europeos. Estoy hablando, por ejemplo, de China. Claro, eso es muy importante. A mí me ha quedado un tema que lamentablemente no pude tratar hoy, que es la polémica por la extra tasa de impuesto a las ganancias que se está por implementar o se quiere implementar en Italia, y lo comprometo a Martino Rigacci para que nos acompañe en el próximo programa para hablar sobre este tema. ¿Te puedo comprometer, Martino? Comprometido estoy. No se lo pierdan hasta el programa que viene. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.